runners, triatletas, maratonistas, hikers. Todos somos comunidad. Radar Runners por Radar 107.5. Bueno, ya estamos de regreso, 9:24. Hay de la información que se está generando en el país a raíz de las cifras que arroja el número de contagios, el número de casos de coronavirus en nuestro país. Hay quienes ya pasaron por ese proceso, hay quienes lo pasaron de una forma asintomática, hay quienes lo pasaron con algunos síntomas y molestias leves, y hay otros que la libraron, de verdad la libraron, y que hoy están viviendo una segunda etapa, y algunos de ellos con secuelas. Muchos corredores también ya pasaron por esta situación, y la pregunta que se hacen es: ¿cuándo debo de volver a correr? ¿Cuándo debo de volver a entrenar? Y hoy, para eso, nos da mucho gusto platicar con un especialista, por supuesto, el doctor Miguel Paredes Serrano, a quien le agradezco muchísimo. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Víctor. Muy buenos días a todos los runners que nos escuchan. Oiga, doctor, esta pregunta se la han hecho muchos corredores que ya fueron positivos por COVID y que todavía no saben si ya es momento, cuánto tiempo hay que dejar pasar, cómo conocer las secuelas que dejó esto en mí. ¿Cuál sería la primera recomendación que nos daría, doctor? Bien, la primera, bueno, haciendo un poquito de preámbulo, esta condición cada vez va a ser más común y va a formar parte de lo que denominamos la nueva normalidad. Uh-huh. Es muy importante cada vez que uno se recupera de una enfermedad reincorporarse a las actividades normales en la medida de lo posible, entre ellas por supuesto el deporte, porque forma parte integral de nuestra salud. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es esperar al menos 2 semanas como mínimo después que nos diagnostican y tener al final ya sea una prueba negativa o al menos un dictamen por parte de un médico de que ya uno ha superado la enfermedad. Menos esperar 2 semanas como mínimo. Como mínimo. Ahora, sí. ¿Cómo saber o cómo medir el tipo de secuelas que pude haber dejado en mí? Es decir, si yo antes de haberme contagiado, de dar positivo, corría determinada cantidad y mi nivel de respiración no tenía dificultad, y hoy claro, percibo, ya no solo corriendo, sino estando en casa, al subir las escaleras, ¿no? Percibo esa dificultad todavía para hacerlo. ¿Habrá que esperar todavía o es una secuela con la que tendremos que ir trabajando? Bueno, tendría que decir que no hay que generalizar, precisamente porque hay que particularizar cada situación, uh-huh, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es saber la persona en qué categoría estuvo al haber estado enfermo. Si fue asintomático, si su padecimiento fue leve o fue severo, incluso que requirió hospitalización o más allá, requirió oxigenación, intubación o alguna otra cosa. Y la tercera, si hay o no secuelas. Uh-huh. Lo primero que tiene que hacerse, en términos generales, es valorar la reserva pulmonar y la reserva cardíaca, que son los 2 órganos vitales que más están en coordinación y funcionamiento con una persona que está haciendo deporte. Entonces, hay que valorar la reserva pulmonar no solamente desde el punto de vista anatómico, o sea, estructural, con una radiografía o con una prueba ahí de tomografía donde se vean los pulmones, sino también funcional. Hay que acudir definitivamente, si la enfermedad fue leve a severa, hay que acudir con un neumólogo, con un internista o con un cardiólogo. Y tiene que hacerse una prueba que se llama espirometría. La espirometría es una prueba que te ponen a soplar a través de un dispositivo que es como, por ejemplo, una manguerita, uh-huh, le soplas hasta vaciar completamente tus pulmones y haces una serie de ciclos respiratorios que la computadora está midiendo y está haciendo una gráfica. Y con esa gráfica podemos saber, los médicos que lo interpretamos, podemos saber cuál es tu reserva pulmonar. Porque en ocasiones vemos pulmones que visualmente están muy dañados en una radiografía, pero tienen buena reserva pulmonar. O vemos lo contrario, uh-huh, que en una radiografía los vemos pues prácticamente limpios, pero al hacerle la prueba
vemos que el pulmón no tiene la misma elasticidad y que ha perdido alguna de sus funciones, ¿no? Entonces, eso sí es muy importante. Uno, decíamos, una espirometría. Prácticamente los asintomáticos pueden reanudar sus actividades físicas y deportivas sin riesgo. Estoy hablando de los que tuvieron enfermedad leve a severa, los que estuvieron postrados, los que se sintieron muy mal o los que tuvieron que incluso llegar a un hospital. En estos casos severos de alguien que tuvo que ser conectado a un ventilador, por supuesto que el proceso tendrá que ser mucho más largo, ¿no, doctor? Sí, seguramente. Y siempre acompañado de un médico. La supervisión debe ser médica y nutricional. E interdisciplinaria, ¿no? Porque hay muchas otras disciplinas que convergen para pues apoyar a un atleta, ¿no? Lo que es muy importante es que debemos de empezar nuestro entrenamiento partiendo del 50% de nuestra capacidad. Nunca hay que llegar al límite. Si bien estamos acostumbrados, porque pues los que hemos hecho deporte de manera ya importante, nos gusta llegar al límite, ¿no? Claro. Pero es muy importante tener en conciencia, porque hay riesgos. Los riesgos son de presentar una arritmia. Imagínate una arritmia cardíaca corriendo ahí en la vía pública, ¿no? O en un parque, sin tener a un lado un apoyo médico, ¿no? Es delicado. Entonces, los lineamientos son no llegar al límite y comenzar nuestro entrenamiento a partir del 50% de nuestra capacidad. Ya cada uno se conoce, claro, y de esta manera ir aumentando gradualmente. En el mejor de los casos, pues se recupera todo, ¿no? Toda la capacidad funcional deportiva de un atleta. Pero en otros casos tendrá que llegar a un cierto nivel derivado de las secuelas del padecimiento. Señales de alarma, dificultad para respirar y malestar en el pecho, ¿ahí habrá que parar? Sí, incluso lo que te decía, las arritmias, ¿cómo la podemos saber? Porque sentimos aquí en el cuello que nos brinca una venita, ¿no? Por ejemplo. O sentimos ciertos cambios en nuestro ritmo cardíaco. Los atletas también están acostumbrados a medirse su ritmo cardíaco, porque es una manera en la que se mide la recuperación, lo que nosotros conocemos como condición física, ¿no? De que hacemos, por ejemplo, un esfuerzo, el corazón se acelera de manera normal y medimos cuánto tiempo tarda en que esa frecuencia cardíaca vuelva otra vez a bajar. Claro, cuando no baja suficiente, también es un dato de alerta que un atleta debe de saber identificar, o su entrenador o su coach, ¿no?, del equipo. Sí, son datos de alerta, por supuesto, falta de aire, alguna arritmia, lo que decíamos, que te salte alguna venita aquí en el cuello, te sientas mal en general, ¿no? Pues doctor, la verdad es que muy importantes esas recomendaciones, porque al final no hay nada como la supervisión médica, no hay nada como antes de tomar la decisión de volver a nuestra actividad deportiva, pues estar bajo la vigilancia de un especialista, precisamente por eso, ¿no? Porque no podemos tener nosotros ese control y salir a correr, pues ahora sí que, como dirían en el barrio, al ahí se va, ¿no? Claro. Sí, dos estudios que son muy importantes hacer, ya había comentado la espirometría, y la otra es un electrocardiograma o una radiografía. Yo creo que con eso, tras una evaluación médica completa, puede una persona de una manera muy objetiva evaluar cuál es su condición y a partir de qué punto va a empezar para reincorporarse a sus actividades deportivas. Totalmente de acuerdo. Doctor, le agradezco muchísimo que nos haya regalado estos minutos. A mí me gustaría, con mucho gusto, Víctor, me gustaría en un par de semanas a lo mejor dar un poquito de lata. Sobre todo, ¿sabe? Me gustaría mucho platicar de los tipos de cubrebocas que hay en el mercado, que son de chile, mole y pozole y de todo. ¿Cuáles son los efectivos y cuáles usted sugeriría sobre todo para los corredores? Claro, sí, con mucho gusto lo platicamos. Perfecto. Y además vamos a dar un buen espacio para que la gente comunique, y si tienen alguna duda en particular, pues te la hagan saber y con mucho gusto aquí la tratamos de resolver, ¿no? Le agradezco mucho, doctor Miguel Paredes Serrano. Gracias por estos minutitos. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muy buenos días a todos. Saludos. Bueno, pues ya escuchó usted las recomendaciones del doctor Miguel Paredes Serrano aquí en Radar Runners. Vamos a un corte comercial y regresamos para platicar de las 7 leyes mentales.